a todos. Es un gusto tenerlo aquí y hay que confesar que no fue programado este libro vivo, pero no pudimos pasar esta ocasión sin traerlos a nuestro espacio al señor Genaro Riera y al señor Andrés Arce, maestros del psicoanálisis y la psiquiatría. Tenemos mucho que aprender acá y es un gusto tenerlos a ustedes aquí. Solamente sabemos que van a hablar sobre Torres Cue y este lugar muy caro a nuestros sentimientos y ahora es de ustedes. Bienvenidos. Buenos días, yo me presento, yo soy el doctor Andrés Arce, soy médico psiquiatra y psicoanalista. Bueno, voy a hacer una introducción sobre lo que es Torres Cue, ¿verdad? En el año 1990, yo recuerdo hacía poco más de un año y medio que yo había regresado de hacer mi formación como especialista en psiquiatría. Había regresado de París, ¿verdad? Tuve la bendición de hacer 4 años, o sea, 3 años de formación más un año donde quedé como contratado por el Colegio de Medicina de París. Les decía que era el año 1990, en verano. Yo había ido a pasar el fin de semana en Coronel Oviedo. Y casualmente, porque fue realmente una casualidad, eh, un día sábado, a la siesta veo el noticiero, ¿verdad? Y con mucha sorpresa veo un caso de una población situada a pocos kilómetros de Cazapá, una compañía denominada Torres Cue, donde las mujeres padecían de ciertos síntomas muy llamativos, ¿verdad? Por ejemplo, presentaban convulsiones. Y yo mencionaba mi estadía en París porque yo estuve en el hospital de la Salpêtrière, que fue el lugar donde se formó Freud, ¿verdad? Con Jean Charcot, uno de los maestros en aquella época de la neurología hasta hoy reconocido, ¿verdad? Eh, que justamente se había interesado por los casos de histeria. Y me recordaba porque en un pabellón donde se conservan los recuerdos históricos del hospital, ¿verdad? Estaba una foto enorme por una pared donde aparecía justamente Jean Charcot dando clases. Entre ellos estaba Freud, presentando el caso de una paciente que estaba justamente en una camilla en el centro de la foto y donde presentaba una crisis histérica, ¿verdad? Con el cuerpo totalmente arqueado hacia atrás, donde el cuerpo se apoyaba en la parte superior solamente por la cabeza, ¿verdad? Y en la parte inferior por los talones. Estaba totalmente en forma de un arco, ¿verdad? Bueno, y ese tipo de síntomas se describían en el noticiero, además de otros donde verdaderamente las pacientes, o las personas, mejor dicho, convulsionaban, o bien otras entraban en ciertos trances donde emitían sonidos de animales, como sonidos de vacas, de perros, de gatos, eh, etcétera. Y
donde supuestamente toda esa situación se debía a un empallenamiento, ¿verdad? Eso es lo que manifestaba esa gente. Y donde además los síntomas se iban contagiando, ¿verdad? De una persona a su vecina, de esa vecina a la otra vecina, y así sucesivamente, con la particularidad de que solamente se daban mujeres. Entonces a mí me despertó mucha curiosidad y yo pregunté cómo se llegaba a Cazapá, agarré mi auto y me fui. ¿Verdad? Me fui el día domingo, el día siguiente. Eh, Debo decir que era una población muy, a pesar de que quedaba solamente a unos 14 kilómetros de Cazapá, el camino era horrible, estaba prácticamente aislada, eh, gente muy empobrecida, y donde lo que ellos comentaban era que ya varios curanderos, varios religiosos habían acudido anteriormente al lugar y habían ofrecido sus servicios, lógicamente, la mayoría, desgraciadamente, a cambio de dinero, ¿verdad? Con lo cual supuestamente iban a ser curados, iban a ser sanados, pero desgraciadamente no tuvo ningún efecto. Bueno, ante esa situación, cuando tomó conocimiento la Dirección de Salud Mental, convocó a una reunión donde asistimos y se hizo un plan de contingencia, ¿verdad? Donde lo primero que decidimos fue declarar una emergencia sanitaria en la zona y se acordonó la zona, de tal manera a evitar que ingresara más gente que se aprovechara, ¿verdad?, de esa población. Y bueno, así fue como se inició nuestra participación en el caso Torrescue. Después podré dar más detalles. Acá el licenciado Genaro Riera me pidió de que hablara 5 o 10 minutos. Creo que ya me he pasado, así que le cedo la palabra para que continúe. Antes de eso, solamente quiero mencionar de que hay otros casos que están descritos en la literatura de fenómenos colectivos, ¿verdad? Descritos como epidemia psíquica, como el caso de las brujas de Harlem, ¿verdad?, de Massachusetts, que es muy conocido, y también otros que son poco conocidos, como la epidemia de risa que hubo en la ciudad de Viena, Austria, allá por 1840 aproximadamente, ¿verdad? Y otros muchos más que quizás luego podamos comentar. Bueno, ahora sí les paso la palabra. Bueno, yo soy Genaro Riera, psicólogo clínico, psicoanalista. En la época que está describiendo Arce, Andrés Arce, yo estaba terminando una formación psicoanalítica en Buenos Aires y nos vinculamos nosotros ya con anterioridad porque él hacía residencia de psiquiatría acá, yo de psicología clínica también hacía residencia acá y ya éramos amigos de muchos años. Y cuando él regresa de París, entonces volvimos a coincidir en materia de psicoanálisis y armamos nuestro grupo de trabajo. En esta convocatoria que acaba de describir, nosotros recurrimos a los informes que se ha recabado y encontramos que el caso obedecía, teníamos nosotros el diagnóstico. El diagnóstico era epidemia psíquica, es un diagnóstico social. Epidemia psíquica es un diagnóstico social.
que estableció Sigmund Freud. Y descubrimos nosotros que era una epidemia psíquica llamada por Freud neurosis colectiva. Muchos usan como locura colectiva. Y sabíamos también del mecanismo. El mecanismo que hace que aparezca este fenómeno de colectividad, de epidemia psíquica, de locura colectiva. Y como acaba de decir, él siempre existió y existe muchas veces epidemias psíquicas que no tienen ese nombre, pero que son, por ejemplo, cuando hay suicidios en masa, por ejemplo, cuando hay violencias en masa. Lo que pasa en el fútbol son movimientos colectivos. Entonces nosotros sabíamos que existe un fenómeno psíquico que era el diagnóstico que acabo de decir. Sabíamos también que el mecanismo se llama identificación y ese mecanismo de que se llama identificación es muy importante, es central. Es central. Por ejemplo, para que vean la importancia, acá los jóvenes, vamos a hablar de jóvenes en este momento, están en Paraguay, pero por las redes y las tecnologías de globalizantes se ve que en Massachusetts hay algo de violencia en los colegios y disparos. Entonces los jóvenes que no se conocen, cada uno por uno, puede identificarse con esa acción que se da en Massachusetts y hacerlo acá. O sea, no es necesario que suceda como sucedió en Torrescue, que voy a decirlo rápidamente. Ahí en ese poblado también hubo un mecanismo de identificación. Entonces nosotros sabíamos el diagnóstico con Andrés, sabíamos perfectamente el mecanismo con Andrés, pero no teníamos la resolución. Y sabíamos, nosotros después publicamos este libro, donde está el ensayo de Torrescue, más dos ensayos de Pablo Chávez, un psicoanalista, y José Caballero, un psicoanalista, que también publicamos en esto. Pero esto nosotros llevamos al teatro. O sea, yo le propuse a un escritor fallecido, director, actor, Luis Ardizone, José Luis Ardizone, que le propuse en el 2022 hacer, porque esto sucedió de 1990, hacer una obra de teatro, volver a actualizar esto. Y me dijo Ardizone, bueno, yo no puedo en este momento porque estaba con una obra de Ortiz Guerrero, y me recomienda al escritor Marco Augusto Ferreira, un joven escritor. Acudo a él, se interesa a él y escribe la obra, le llevo la idea, le asesoro los procesos, escribe, reescribe, Diego Mongeló es el director y se lleva al teatro en el 2023. Bueno, y a nosotros nos pareció que eso era un crecimiento del psicoanálisis, porque es llevar a las artes, a las tablas en este caso, ¿verdad?, una situación de psicosis colectiva, de neurosis colectiva para psicoprecisión, y eso significa mostrar que el psicoanálisis es operativo, que los conceptos son operativos. Bueno, ¿y qué es lo que hicimos para cerrar esta parte? Lo que hicimos nosotros sabíamos que hubo, después con Andrés podemos ampliar esto rápidamente, hubo un parto con problemas en una joven, que por vergüenza y pudor y muchas circunstancias que había en esa pareja y situaciones en una compañía muy pobre también y muy chica, y ahí
Entonces se dio una situación donde esa criatura nace, muere a las 24 horas, hay problemas sí, familiares en ese momento, pudor, vergüenza, o sea, hay situaciones de esas donde la persona entierra secretamente, llamémosle así, en el patio. Lógicamente eso genera en cualquier persona, en esta también, afectos, si está bien, si está mal. ¿Por qué? Porque salió del código, salió del rito. O sea que rompió un sistema de rituales milenarios donde hay un tipo de entierro, un tipo de novena, un tipo de duelo, un tipo de tratamiento social sobre una pérdida. Y esto como que sale de cauce y entonces se quiebra una estabilidad ritual simbólica, que es muy importante este hallazgo, porque detrás de todo esto hay estabilizaciones de ritos, y entonces ese rito ausente es lo que hizo que las personas se identificaran con el dolor de la chica. No es que copian porque alguien se cae y el otro se desvaya y se va cayendo y copiando. No es eso, es una identificación inconsciente con lo que le falta. Es como decir, a cada una le falta algo y todas saben que esa falta que falta a cada una está también metida en esa persona. Entonces hay como una empatía, llamémosle así, una identificación. Y entonces tienen los síntomas que se llama después dije recién, una epidemia psíquica colectiva. Entonces nosotros sabíamos el diagnóstico, teníamos el mecanismo, sabíamos de la causa, pero no teníamos la solución. Pero como Miller, un gran psicoanalista, maestro de Arce también de París, maestro mío también por las lecturas, que vive actualmente, es discípulo de Lacan, un gran analista francés, el principal jefe de escuela Miller, digamos, el que más aclaró sobre el psicoanálisis lacaniano, Jacques Alain Miller. Nosotros le escribimos una carta, en ese momento no había WhatsApp, una carta y contesta la carta. Y dice, faltó la lápida. Entonces se hace el proceso de desentierro, se pone la lápida, se hace el acto, el ritual, se hace el ritual y entonces acabó, cortó el circuito de epidemia psíquica. Corto. Esa es un poco la cuestión fundamental. Después llevamos al teatro y tuvo un premio por el mejor drama, entre paréntesis, el premio EDA. Esta obra de la idea de Torres Cue y la escritura del guión de Marco Augusto Ferreira. Bueno, también otro escritor ahora, un poeta, escritor, Victorio Suárez, escribió una novela que se llama Día Malditos, basado en todo lo que les acabo de contar, basado en eso, hizo una novela, más o menos 150 páginas, que ahora se está editando y presentando, que sería bueno traer acá y hablar de Días Malditos, porque ahí ya mete historia, antropología, psicoanálisis en esa novela ficcional. Es otra manera de mostrar Torres Cue, no solamente bajo el teatro, sino bajo la novela, Días Malditos. Eso es lo que pasó. Entonces dejo un poco acá esta presentación para que continúe Andrés Arce y luego otro ping-pong hacemos acá. Bueno, yo creo que una cuestión fundamental es lo que mencionó acá Genaro,
¿verdad? Y que tiene que ver con el, el vínculo que nosotros habíamos establecido con Miller, ¿verdad? Porque como dijo Genaro, nosotros teníamos el diagnóstico, conocíamos el mecanismo que ocasionaba la epidemia colectiva, pero no teníamos la fórmula para resolverlo, ¿verdad? Y en eso fue fundamental el vínculo que habíamos establecido con Miller, porque yo, como todo paraguayo, cuando fui a Francia, acá un colega me había dado el teléfono de Miller. Yo apenas hablaba francés, ¿verdad? Y como paraguayito no huevi, entonces tuve la osadía de llamarlo y me dijo, lo espero mañana. Me dio su dirección, y fui a verlo. Bueno, ahí me invitó a asistir a sus seminarios. Luego yo regreso a Paraguay, continuamos el vínculo de trabajo que teníamos con Genaro, ¿verdad? En un grupo que habíamos fundado, se llamaba en aquella época Grupo de Estudios Psicoanalíticos de Asunción, y cada año Miller venía a Buenos Aires a dictar sus seminarios, primeramente en francés con traducción, y él prometió la primera vez que vino que al año siguiente iba a darlo en español. Y así lo hizo, ¿verdad? Y tal es así que nosotros, por las cuestiones de trabajo en psicoanálisis que teníamos, tuvimos una reunión con Miller, Genaro y yo. Bueno, y así fue como se estableció ese vínculo que posibilitó luego que nos respondiera rápidamente, ¿verdad? Y nos diera, digamos, la fórmula de la solución. Realmente, yo creo que, como dijo Genaro acá, lo más importante es el saber que lo que se rompió, lo que se fracturó fue ese orden simbólico de respetar los rituales, ¿verdad? Que cada cultura tiene, ¿verdad? Sobre el proceso de duelo. Y bueno, justamente hacer de que esos rituales se cumplieran de tal manera a desactivar ese mecanismo psíquico que posibilitaba la, los síntomas en las mujeres de esta población. Y bueno, Y bueno, creo que eso nos enseña también, para mí nos enseña por lo menos un par de cosas. Un plano es lo manifiesto, porque el manifiesto era manifiesto que había un desorden colectivo de mujeres, no de hombres, era manifiesto. Pero analizando, estudiando, vemos que también hay un plano latente, un plano latente. Y el plano latente es el desorden simbólico que sucedió. Esa es una enseñanza interesante. Y la otra, que esto siempre puede suceder en cualquier momento, porque el proceso de identificación es el mecanismo social que opera para que aparezcan estas cuestiones. Y entonces, por decir de manera reducida, 10 personas comparten ciertos temas que no se conocen, se entera de que hay algo allá que explota y que es una aparente solución, estas 10 personas toman eso y aparece como algo inentendible, pero que se entiende por el mecanismo de identificación. Y eso es algo que puede servir a los estudiantes, a los psicólogos, a los sociólogos, a los historiadores, a los políticos, o sea, este es un trabajo que tiene su valor en sí mismo por lo que aconteció en esta población.
pero las conclusiones pueden ser interesantes de seguir mirando, porque es como una lente que permite entender cuando hay fenómenos colectivos y uno no sabe cómo administrarlo, ¿verdad? Y eso es lo que podría decir yo hasta acá sobre estas cosas. Muchísimas gracias por este momento tan interesante. ¿Alguna pregunta? Quería saber en cuánto tiempo llegaron a ver el problema, o sea, ustedes llegaron al lugar y en cuánto tiempo llegaron a la fuente que ese fue el problema. A ver, Andrés, ¿qué recordás? ¿En cuánto tiempo llegamos a conocer La fuente. la causa? La causa de la psicosis, digamos. No, la causa enseguida nosotros identificamos, diría en forma casi inmediata, porque como dijo Bernardo, el mecanismo es la identificación, ¿verdad? Eso, pero en la fórmula para resolverlo, sí, tardamos más o menos 3 meses aproximadamente, sí. Ese tiempo. 3 meses estuvo la población en esa situación. No es, yo creo que no es poca cosa señalar de que antes de que nosotros tuviéramos participación en este caso, habían sido enviados, y durante el proceso, porque todavía no resolvíamos, durante el proceso sobre todo, habían sido enviados psiquiatras del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y que quisieron resolver el problema con medicación. Pero este tipo de casos no se resuelve con medicación, se resuelve con una intervención, ¿verdad? Digamos, a nivel social también, colectivo, así como lo hicimos, ¿verdad? Por indicación de Miller. Eso también a nosotros nos hizo ganar un conocimiento muy importante porque, por ejemplo, luego eso recuerdo yo voy a hablar de las cuestiones en las que yo participé, ¿verdad? La tragedia de Licuabolaños, ¿verdad? Donde luego de esa tragedia las personas afectadas, sobre todo los familiares, cónyuges, padres, hijos de personas desaparecidas o fallecidas en esa situación, muchas de ellas amenazaban con suicidarse, ¿verdad? Y bueno, nosotros hicimos también un abordaje colectivo donde, por lo menos lo que a mí me tocó, porque cada uno de nosotros tenía asignada una zona que dependía de una distribución por capillas o iglesias que tiene la iglesia, ¿verdad? Con los planos inclusive de cada barrio, que ni siquiera la municipalidad tenía en esa época. Ellos sí tenían todos identificados, ¿verdad? Y bueno, donde sobre todo lo que yo trabajé con el líder de el líder de la comunidad religiosa de ese barrio, era era justamente el tema de el ritual del duelo, ¿verdad? Mucha gente se negaba a reconocer que su familiar había muerto, ¿verdad? Y otra gente, si bien aceptaba, entre comillas, sin embargo, por ejemplo, nosotros íbamos a la casa, porque nosotros íbamos casa por casa, y nos contaba que tenían el dormitorio de la desaparecida, estaba intacto, sin tocar, y todos los días se limpiaba como si fuera que la persona seguía viva, ¿verdad? Bueno, claro, entonces todo eso, todo el conocimiento previo y la experiencia que tuvimos en Torrescue nos permitió hacer un mejor abordaje también de esa situación. Tal así que nosotros hicimos un seguimiento durante un año ahí, ¿verdad? Yo iba 2 veces por semana, un año, y ni un solo
ni un solo caso de suicidio no hubo en toda esa comunidad. No solamente la zona que a mí me tocó, la zona que nosotros tuvimos intervención, todo el barrio Trinidad prácticamente. ¿Verdad? Gracias a Dios. Qué bueno el apoyo también en ese momento de gente que sabe, ¿verdad? El apoyo, sí, tuvimos mucho apoyo, así es. Bueno, y generalmente esas experiencias así, o algo que de repente individualmente también te lleva a querer finiquitar con la vida misma, ¿verdad? Sí. De repente es común escuchar qué sé yo, en cada barrio que hay esas situaciones de repente y te suicida, ¿verdad? Y sí, en el tema para no salir de nuestro caso, ¿verdad? De los fenómenos colectivos, y haciendo un enlace con el tema de suicidio, está el famoso caso de las Guyanas, allá creo que fue 1960 aproximadamente, donde había un líder muy famoso. Ese caso fue muy famoso porque como 40 personas se suicidaron en forma colectiva, ¿verdad? Por una cuestión religiosa. Sí, era un fanático religioso, no recuerdo el apellido en este momento, pero que también se dio como un fenómeno colectivo. ¿Y cómo ustedes, por ejemplo, manejan esas herramientas para que a ustedes no les pase? Que tienen para que no les afecte. ¿Cómo manejan ese para que realmente lleguen hasta Bueno, ahí? esa es una curiosidad muy, muy extendida. No, para mí no es normal. Debe ser por lo menos la persona número 200 o 300 que me pregunta la misma cosa, ¿verdad? Y bueno, cada uno se maneja como puede, ¿verdad? En mi caso, a mí me sirvió mucho mi análisis, ¿verdad? Yo me analicé durante 7 años acá en Asunción, 4 años antes de viajar, y 3 años, perdón, y 4 años allá en París. Y bueno, eso me sirvió mucho. Yo sé cuáles son mis limitaciones, ¿verdad? Y, bueno, hasta ahí, yo digo, bueno, hasta acá me voy, y si sé que eso ya sobrepasa mi capacidad, yo digo, bueno, discúlpeme, yo esto no puedo. ¿Verdad? Doctor, hablaron de poner como un cordón ahí en esa zona de las mujeres. Y a estas mujeres que tenían estos síntomas, ¿ellos igual estaban con sus familias o le tenían así en un lugar específico? No. Cada una estaba con su familia, en su casa, ¿verdad? Nosotros no. El cordón sanitario era solamente un cordón, un control que se hacía, o sea, estaba a cargo la policía, de impedir que personas extrañas entraran en esa comunidad, ¿verdad? De tal manera a evitar de que sean aprovechadas las personas con síntomas, porque le habían sacado ya casi todo lo que tenían. Claro, porque buscando solución. Claro. Era con ese fin. Y también con el fin de evitar demasiado ruido periodístico, porque también eso es como tirar leña al fuego, ¿verdad? En los casos de identificación. Y bueno, por lo menos lo primero que se logró fue frenar que siguiera propagándose, ¿verdad? Y lo segundo fue ganar tiempo hasta tener nosotros la posibilidad de resolver. Sí. Y ese caso ya está resuelto a esta altura del campeonato. Sí, ese caso nunca más se escuchó hablar de ningún caso en esa compañía, ¿verdad? Bueno, apreciados libros vivos del día de hoy, solamente palabras de agradecimiento por compartir con nosotros este momento, y serán anotados para una segunda edición, si a ustedes les parece, si a ustedes les parece, porque da para más el tema, ¿verdad?
Ya nos ve, nosotros nos iremos a consulta dentro de poco, ¿verdad? Con todo lo que estamos escuchando. No, muchas gracias a usted. Muchísimas gracias. A usted muchas gracias y con mucho gusto estaremos nuevamente. Es tradicional que el director entregue un certificado de agradecimiento a los participantes, pero hoy por la premura en que lo preparamos, no lo tengo, pero yo lo voy a preparar cuando los vuelva a ver acá. ¿Cómo no? Muchas gracias. Yo también le agradezco mucho por la invitación y realmente fue un placer compartir este espacio y con todo gusto si se repite Sí. yo me anoto. Gracias.